Unidos por los ODS, el aporte de nuestras empresas. Módulo 8. Estrategias de sensibilización y comunicación de los ODS en las empresas. Nuestro rol como individuos en la Agenda 2030. Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro octavo y último módulo del curso Conociendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde el enfoque empresarial. Este módulo va a estar dividido en dos sesiones. En la primera sesión, que es esta, vamos a revisar temas de comunicación para la sostenibilidad y de la sostenibilidad de nuestras organizaciones. Y ya en la segunda parte veremos un poco más nuestra relación como personas con toda esta agenda de desarrollo sostenible a través de algunas reflexiones. Entonces empecemos. Hablemos de comunicación y sensibilización de la sostenibilidad. Lo primero es que les vamos a compartir en el material de apoyo esta guía que se llama Comunicación Estratégica para la Sostenibilidad Paso a Paso. Como su nombre lo indica, es un manual que nos va a llevar de forma muy sencilla a poder establecer una estrategia de comunicación para la sostenibilidad de nuestras organizaciones desde el punto de vista estratégico. Es importante que si podemos nos asesoremos con personas que tengan experiencia en estos temas de comunicación, pero sin embargo con esta guía podemos, sobre todo para aquellas organizaciones que somos micro o pequeñas empresas y que no tenemos muchos recursos, es una muy buena orientación para que empecemos nosotros directamente a establecer temas de comunicación. Y lo más interesante de esta guía es que está diseñada desde un enfoque estratégico para lograr impacto y va muy de la mano con todo lo que hemos visto a lo largo del curso. Les trajimos algunos extractos de esta guía, algunos que consideramos más relevantes para que los analicemos un poco, pero la idea es que igual puedan ver la guía completa. Lo primero es este lema que nos propone la Asociación Empresarial para el Desarrollo, y es que para comunicar hay que saber qué se va a comunicar. Y esto suena muy sencillo, pero tenemos que analizarlo en la práctica. Antes de ponernos a contar toda nuestra estrategia para ODS o todo lo que estamos haciendo como organización para contribuir al desarrollo sostenible, primero tenemos que analizar muy bien qué es lo que vamos a comunicar. Tenemos que priorizar, entender muy bien nuestro contexto, como lo vimos en sesiones anteriores, y sobre ello comunicar sobre lo más relevante para nosotros como organización y para nuestros grupos de interés. Entonces, nos recomiendan una serie de pasos para que podamos definir qué es lo que vamos a comunicar, cómo hacemos para establecer qué es lo que vamos a comunicar de todo este universo. Y lo primero es que hagamos un diagnóstico. Creo que eso lo estuvimos viendo en las sesiones anteriores, de cómo estamos, de nuestro contexto, de dónde generamos impacto, de cuáles son esas prioridades en sostenibilidad, y en ese diagnóstico también podemos analizar cómo nuestras prioridades se articulan con los ODS, como lo habíamos hablado. Después debemos hacer una planificación estratégica en donde vamos a establecer qué objetivos tenemos para comunicar, es decir, qué queremos lograr con la comunicación, a quién va dirigida, cuáles van a ser nuestras metas y nuestros indicadores para medir que esa estrategia de comunicación funcione, qué queremos lograr. Eso es lo primero que tenemos que preguntarnos. Con nuestra estrategia de comunicación, ¿qué queremos lograr? Después vamos a ejecutar eso que planeamos, vamos a evaluar los resultados, entonces para esos indicadores que ya hemos establecido vamos a evaluar si los cumplimos, y finalmente viene todo lo que implica la sensibilización y la comunicación. Si lo vemos, si lo vemos en estas primeras 4 fases, estamos hablando de nuestra estrategia de sostenibilidad. Primero tenemos que tener claro cuál es nuestro diagnóstico, tenemos que planear nuestra estrategia de sostenibilidad, tenemos que ejecutarla, y después sí vamos a evaluar los resultados a través de los indicadores. Entonces, la sensibilización y la comunicación es una herramienta que va a ser transversal a todas las etapas, porque necesitamos sensibilización frente a, por ejemplo, la ejecución. Para poder ejecutar los planes que tenemos establecidos necesitamos sensibilizar a nuestros colaboradores y otros grupos de interés como proveedores. Sin embargo, lo que nos plantean en esta guía es que antes de ponernos a comunicar, pues ya tengamos muy claro qué es lo que vamos a hacer y que tengamos algunos resultados para poderlos comunicar, ¿cierto? Para esa sensibilización y comunicación, ¿qué nos recomienda? Primero, establecer la estructura que vamos a utilizar para comunicar nuestro modelo
de sostenibilidad o de negocio responsable, tanto a nivel interno como a nivel externo de nuestra organización, porque vamos a tener unas comunicaciones internas, por ejemplo, con nuestros colaboradores, que son clave, porque van a ser el motor de la estrategia, el motor para justamente fortalecer esa ejecución de nuestra estrategia de sostenibilidad. Sin embargo, los colaboradores o nuestros trabajadores o nuestros grupos de interés internos son los únicos grupos de interés a los que les debemos hablar. Entonces también tenemos que pensar para los públicos externos, como por ejemplo los clientes, los usuarios, los proveedores, los medios de comunicación y otro tipo de actores relevantes o grupos de interés relevante, qué tipo de comunicación vamos a utilizar. Esa estructura la podemos hacer a través de una matriz de comunicación en donde simplemente establezcamos qué queremos comunicar, por qué, a quién, con qué medios o a través de qué herramientas, quién es el responsable de comunicar y qué indicadores vamos a manejar. Puede ser una tabla sencilla, una matriz de comunicaciones, pero completamente enfocada en nuestros objetivos de sostenibilidad y, por supuesto, los ODS, que es lo que nos trae en este curso. Y lo segundo, que es muy importante en el contexto de la sostenibilidad y del cumplimiento de la Agenda 2030, que es la rendición de cuentas. Y es cuando publicamos a nuestros grupos de interés de manera transparente cómo está nuestro desempeño en elementos económicos, sociales y ambientales y cómo estamos aportando a esos ODS, a contribuir con esos ODS. Entonces vamos a comunicar resultados, avances y logros obtenidos, pero también vamos a contar en qué todavía tenemos retos y qué medidas futuras vamos a implementar para mejorar. Porque recordemos que los ejercicios de rendición de cuentas deben ser transparentes y equilibrados. No solo debemos contar nuestros impactos positivos, sino también debemos contar en lo que no nos fue tan bien. Eso hace parte del equilibrio. Entonces, ya si hablamos de comunicación y ODS, aquí analizamos para qué las empresas comunican sus temas de sostenibilidad y de los ODS. ¿Para qué les sirve? Primero, para facilitar la comprensión de los conceptos, y esto es clave, porque esta agenda la hacemos todos. Esta agenda la debemos conocer todos. Entonces, al establecer estrategias de comunicación, vamos a poder permitir que otras personas también comprendan estos conceptos, por lo menos los que hemos visto a lo largo de este curso, que es la Agenda de Desarrollo Sostenible, cuáles son los objetivos, por qué es tan importante. Entonces, esto va a facilitar la comprensión en los diferentes grupos de interés de nuestra organización. También nos va a permitir reposicionar los conceptos, es decir, de pronto, a través de la comunicación de estas nuevas estrategias, podemos replantear conceptos que ya son obsoletos y reemplazarlos por algunos nuevos y por las tendencias que hay. Nos va a permitir rendir cuentas sobre nuestros resultados y nuestros impactos en sostenibilidad, como lo decía, a través de un ejercicio de transparencia, garantizar el adecuado entendimiento de las acciones. Muchas veces implementamos muchas acciones, pero para los públicos no son claras, para nuestros grupos de interés o no los conocen o no es claro qué es lo que estamos haciendo. Entonces, hacer una buena estrategia de comunicación va a ayudar a que nuestros grupos de interés entiendan esas acciones que estamos implementando y por qué lo estamos haciendo. Nos va a servir para incorporar la sostenibilidad y los ODS en toda la cultura de nuestra organización. Los temas de sostenibilidad y la Agenda 2030 no pueden ser un tema aislado dentro de nuestra empresa, de solo una persona o un grupo de personas limitados. Debe ser transversal a todas las acciones. Y a través de esta estrategia de comunicación podemos lograr integrar la sostenibilidad de los ODS en todo lo que hacemos. También nos va a ayudar a construir una buena reputación en nuestra organización o mejorar la reputación o mantener esa buena reputación que ya tenemos. Y también nos va a permitir retroalimentar la gestión, porque al establecer una estrategia de comunicación, no solo vamos a hacer una comunicación de una vía desde nosotros hacia nuestros grupos de interés, sino de nuestros grupos de interés hacia nosotros. Entonces recibamos retroalimentación y esa retroalimentación sobre cómo estamos haciendo las cosas nos va a servir para mejorar y para cada vez tener mayor impacto. Y finalmente, una de las razones más importantes es fortalecer los vínculos y relacionamientos con las partes interesadas o grupos de interés. Entre más comuniquemos lo que estamos haciendo, más confianza, más alianzas, más colaboración y más sinergias podemos hacer. Y aquí a la derecha estamos viendo una gráfica frente a este tema de facilitar la comprensión de los conceptos y nos explica
cómo funcionamos las personas. Entonces, para que nosotros podamos actuar, porque lo que queremos es acción, para lograr esa agenda y lograr esos objetivos necesitamos actuar. Pero para que podamos actuar, lo primero que necesitamos es lograr comprender el tema, comprenderlo nosotros como empresa y que nuestros grupos de interés también lo puedan comprender. Después de eso, cuando ya lo comprendemos, ahí sí va a haber un convencimiento. Vamos a estar, nos ponemos la camiseta cuando comprendemos el tema y ya con el convencimiento hay motivación. Nos impulsa a actuar. La motivación es la que hace que ejecutemos, que actuemos. De nada nos sirve tener una estrategia muy bonita de sostenibilidad y para el cumplimiento de los ODS si no logramos que cambien las actitudes, las actividades y las acciones en nuestros grupos de interés para lograr un mejor desempeño económico, social y ambiental. Entonces necesitamos que la gente actúe en consecuencia y para ello lo primero es comprender los temas y para ello es necesario estrategias de sensibilización y de comunicación. Entonces, aquí ya tenemos bastantes ventajas de por qué debemos implementar estrategias de comunicación de sostenibilidad y de los ODS en nuestras empresas. También podemos pensar en otro tipo de beneficios adicionales que nos pueda generar. Y hay una cosa que es muy importante que aparece en esta guía y quiero resaltarla, y es algunas características de la comunicación. La comunicación para la sostenibilidad o de temas de sostenibilidad o de los ODS debe ser una comunicación auténtica. Les invitamos a que su estrategia de comunicación aplique un diálogo que sea sincero con las partes interesadas, como les decía, en donde no solo hablemos de lo positivo, sino que también reconozcamos nuestras oportunidades de mejora y que no generemos falsas expectativas en nuestros grupos de interés. Pero la autenticidad también está en ponerle nuestra personalidad a la comunicación, nuestro propio estilo como organización. También debe ser holística, abordando todas las actividades e impactos significativos relacionados con la sostenibilidad y con los ODS de nuestra organización. Ya vemos algunas herramientas justamente para llegar a entender cuáles son esos impactos y dónde están la mayor relación con los ODS de nuestra organización. Entonces, tratemos de que esta comunicación refleje de forma integral todos esos impactos. Debe ser sistemática, no es suficiente con que comuniquemos una vez y ya. Los retos del desarrollo sostenible requieren e implican una comunicación que sea consistente en el tiempo, para que haya continuidad, para que recordemos, para que afiancemos los conceptos y las prácticas. Entonces, les recomendamos que establezcan dentro de su estrategia de comunicación una periodicidad para los diferentes elementos y que continuemos generando estas conversaciones con nuestros grupos de interés. Debe ser comprensible, debemos considerar cuáles son los conocimientos, los antecedentes culturales y sociales, educacionales y económicos de quienes van a recibir esa comunicación de los destinatarios. Y habiendo entendido este tipo de elementos, podemos tener una comunicación que la entiendan, porque el mensaje debe llegar y debe ser claro. Hay veces debemos utilizar analogías, hay veces debemos utilizar un lenguaje menos técnico y más sencillo, hay veces debemos utilizar ejemplos para lograr que el mensaje sea claro. Para esto tenemos que tener muy claro quiénes son nuestros grupos objetivo, a quiénes le queremos hablar y ahí sí establecer qué tipo de lenguaje y de comunicación es lo más adecuado a utilizar. Y la comunicación debe ser receptiva. Como les dije, la comunicación de sostenibilidad y de los ODS no puede ser de una sola vía. Debe ser de doble vía. Tenemos que conversar con nuestros grupos de interés para saber qué intereses tienen frente a nuestro desempeño en sostenibilidad, qué ideas tienen para que mejoremos y así podamos entre todos generar sinergias y conocimientos colectivos. Debe ser precisa. Cuando hablemos de indicadores y de metas, por ejemplo, para contribución con los ODS, debemos presentar datos correctos y detalles que permitan interpretar muy bien qué es lo que estamos presentando. Debe ser equilibrada, no omitiendo los datos negativos. Debe ser oportuna, debe estar actualizada. No es conveniente comunicar cosas que ocurrieron hace mucho tiempo. Es importante que tratemos de estar actualizando la información permanentemente para que sea oportuna en la toma de decisiones de nuestros grupos de interés. Debe ser accesible, que con la accesibilidad es
todo eso que vamos a comunicar debe estar disponible para quienes lo necesiten, en los medios en que lo necesiten las personas a las que vamos dirigidas. Entonces pensemos dónde debe estar ubicado para que sea accesible, por un lado, pero también qué condiciones debe tener. Por ejemplo, si hacemos unos videos que tengan un audio que este puede complementar y, por ejemplo, puede tener acceso a la información, personas, por ejemplo, con discapacidades visuales. O si por el contrario le ponemos también subtítulos a nuestros videos, pueden tener acceso personas, por ejemplo, con discapacidad auditiva. La accesibilidad no solo es colgar las cosas en internet para que los públicos puedan acceder a ellos, sino también pensar en qué tipo de públicos queremos y están interesados en nuestras acciones de sostenibilidad para lograr que sean los más accesibles posibles. Y también pensemos en la forma en que comunicamos. Dependiendo del público, tal vez hacer un informe muy largo de 300 hojas no es la mejor forma en que las personas van a acceder a nuestra información, sino que debemos plantear estrategias cortas, resumidas. Entonces, todo eso lo debemos pensar. Y también debe ser integradora, debe permitir la coordinación en todos los niveles de nuestra empresa para que toda la empresa esté empapada y se ponga esta camiseta de la sostenibilidad y de los ODS. Finalmente, acá hay unas recomendaciones sobre aquello que no debemos comunicar. O sea, lo que no debemos hacer, prácticas que no son recomendables a la hora de establecer nuestra estrategia de comunicación de la sostenibilidad. Primero, comunicar antes de hacer. Es mejor que comuniquemos. Podemos comunicar lo que planeamos hacer, pero no vamos a decir que estamos haciendo algo cuando todavía no lo hemos implementado. Comunicar programas o acciones aisladas, sin estructura. Comunicar siempre lo mismo. A veces nos volvemos muy reiterativos en los temas que queremos comunicar y es importante ser variados. Hay tanto por hablar en los temas de ODS que no es necesario que siempre repitamos lo mismo. Contradecir las acciones con el discurso. Nuestro discurso tiene que ir de forma coherente con lo que hacemos en el día a día. Ver la comunicación como un fin y como un medio. Este me parece demasiado importante. Hay veces en sostenibilidad las empresas establecen sus estrategias casi que para comunicar, solo para mercadeo, y en realidad la comunicación es un medio que nos va a lograr potencializar nuestras acciones en sostenibilidad y para contribuir a los ODS. No es el fin. El fin es que hagamos las cosas bien. El fin es que seamos cada vez más sostenibles. El fin es que cumplamos con esa agenda que nos establecemos de desarrollo sostenible para 2030. Y la comunicación es clave para ayudarnos, pero no es el fin. Crear una imagen de sostenibilidad y no ofrecer información que la sustente, no es suficiente con que digamos, somos una empresa verde, somos una empresa responsable, hacemos las cosas bien, si no sustentamos el por qué estamos afirmando eso. Exagerar el impacto de las acciones, ser repetitivo, conformarse con comunicarle solo a los convencidos. También debemos comunicarle a los que no están convencidos, a los que todavía no creen, a los que todavía no se han subido en este barco, para que se suban. Y suponer que los demás saben todo acerca de lo que uno conoce. Este es un error que cometemos muchas veces, sobre todo cuando hablamos de temas muy técnicos en sostenibilidad. Entonces analicemos muy bien qué lenguaje hablamos y no asumamos que todo el mundo entiende las cosas como nosotros las entendemos. A veces es mejor explicar de forma desmenuzada y clara y no asumir que todo el mundo sabe. No todo el mundo sabe qué es el cambio climático, por ejemplo. No todo el mundo sabe cómo aplicar los derechos humanos en las organizaciones, entonces tenemos que ser muy inteligentes en cómo comunicamos esa información. Y ahora, para que hablemos de sensibilización en nuestras organizaciones, la sensibilización en sostenibilidad y ODS logra motivar a cada integrante de nuestra empresa y buscar soluciones completas para problemas ambientales y sociales que ocurren principalmente en la ejecución de las tareas. ¿Qué quiere decir eso? La sensibilización permite que las personas se motiven y se movilicen, no solo para aplicar prácticas de sostenibilidad y de contribución hacia los ODS, sino también para empezar, para ayudarnos a proponer las soluciones. Porque si hemos visto en sostenibilidad, como vimos en la primera sesión, y en la agenda de los ODS, lo que tenemos son retos para resolver.
problemáticas ambientales y sociales que debemos resolver entre todos. Entonces, a través de la sensibilización dentro de nuestras empresas, podemos lograr que más personas se unan a proponer esas soluciones y a implementarlas. Y también nos brinda un poder de actuación para mejorar todo el desempeño ambiental y social de los trabajadores. ¿Cómo podemos hacer sensibilización? A través de ejercicios de capacitación y formación de nuestros colaboradores empleados o de otros grupos de interés que también queremos incluir en la sensibilización, como usuarios, clientes o proveedores. A través de comunicaciones internas, en esa estrategia de comunicación de la que ya habíamos hablado, pues toda la parte de comunicación interna va a permitir sensibilizar a las personas frente a estos temas, y también a través de actividades. Recordemos que uno no solo se sensibiliza a través de información que está recibiendo en diferentes medios, sino tal vez hay veces cuando me ponen a hacer algo, genera más conciencia, inclusive que una capacitación. Lo que les proponemos es que tengan los tres elementos: temas de formación y capacitación, por ejemplo, en ODS, en derechos humanos, en todos los temas que hemos visto en buenas prácticas ambientales, tener una estrategia clara de comunicaciones internas a través de las carteleras, de los mails, de los grupos del WhatsApp, como ustedes manejen las comunicaciones internas, pero también que lo complementemos con actividades que movilicen a las personas. Algunas de esas actividades que podemos hacer en sensibilización pueden ser, por ejemplo, hacer caminatas a lugares de riqueza natural, ¿por qué no ir, por ejemplo, a caminar y visitar un páramo para hablar de la importancia de la protección del agua? Hacer jornadas de reciclaje muy en línea con el ODS 12, o jornada de siembra con nuestros colaboradores, aliados, clientes, muy en línea con el ODS 13 de Acción por el Clima. Podemos hacer un día o una semana de la sostenibilidad en nuestra organización, en nuestra empresa, así como hay empresas que hacen la Semana de la Salud. ¿Por qué no hacer la Semana de la Sostenibilidad? Y por ejemplo, en cada día de la semana hablamos de alguno de los ejes de los ODS. Un día hablamos de planeta, otro día hablamos de persona, otro día hablamos de prosperidad. Hacer temas de cálculo de huellas personales, es decir, que las personas calculen su propia huella hídrica o de carbono y entiendan cuál es su impacto también, y establezcan medidas para reducirlo. Nosotros en el material de apoyo les vamos a compartir unas calculadoras de fácil acceso que pueden utilizar con sus colaboradores o empleados para que calculen sus huellas y también se vinculen con esto, también muy en línea a lo que vamos a ver en la segunda parte de este módulo, y es como personas, cómo es nuestra responsabilidad. Hacer concursos, por ejemplo, invitar a nuestros empleados a que implementen actividades de reducción de consumo de agua o energía en sus hogares, y tal vez con los residuos, al que más reduzca podemos darle algún incentivo, o sin ningún incentivo también. Hacer voluntariados corporativos que para contribuir, por ejemplo, con alguna causa social o ambiental. Establecer dentro de nuestra empresa, esto es una práctica que funciona muy bien, establecer dentro de nuestra empresa una o varias personas que hagan el rol de vigía ambiental o vigía de la sostenibilidad o vigía de los ODS, y van a ser personas al interior de nuestra organización que lideren estas causas, que incentiven la participación de sus compañeros. En algunas organizaciones le llaman el Green Team, pero pues podemos llamarle como queramos, pero es una buena práctica que podemos implementar. Y cualquier otra actividad que implique que las personas se cuestionen y actúen y hagan actividades que puedan generar activaciones frente a los ODS. Aquí hay algunos ejemplos de una organización que se llama Belcorp, en donde ellos tienen, por ejemplo, unos Eco Champions, que son justamente colaboradores al interior de la organización, que son estas vigías que hacen que se implementen todo lo que tiene que ver con acciones, en este caso de gestión ambiental, y también pues hacen capacitaciones. En ese link pueden profundizar un poco más si les interesa. Y también generan otros espacios de sensibilización, como crear retos y concursos para los colaboradores, en donde les plantean desafíos relacionados con el cuidado ambiental. Entonces, en Colombia, por ejemplo, hicieron una recolección de tapas en una semana, de tapas plásticas para el reciclaje, que después fueron donadas a una fundación. Y también tienen otro tipo de iniciativas para que los colaboradores participen en todos estos temas, por ejemplo, a través de
de utensilios como sustituir las tazas de un solo uso o desechables por tazas reutilizables y otro tipo de actividades como estas. Entonces hay muchas formas que podemos vincular a las personas de nuestra organización para que hagan parte de este compromiso con los ODS y con la sostenibilidad. Una de las herramientas más utilizadas por las empresas es el informe de sostenibilidad para comunicar la sostenibilidad, y el informe es un documento donde las organizaciones de forma voluntaria informan públicamente los impactos positivos y negativos de sus productos, servicios y operaciones en el ámbito social, económico y ambiental. Y los informes de sostenibilidad conllevan un proceso de medición de indicadores en estos temas, divulgación y rendición de cuentas de los grupos de interés, tanto internos como externos. Los informes de sostenibilidad es una de las herramientas que más utilizan las empresas para informar y reportar acerca de su desempeño frente a los ODS. Entonces pueden buscar diferentes ejemplos de informes de sostenibilidad en la web. Les compartiremos algunos en el material de apoyo para que se puedan inspirar y puedan decidir si el informe de sostenibilidad es una buena herramienta para ustedes. Una organización hace reportes de sostenibilidad por regulación. En algunos países es obligatorio, o en algunas entidades como las públicas se deben hacer unos informes de gestión social y unos informes frente al desempeño en ODS de las organizaciones, entonces les toca. También por requisitos del mercado, cada vez los clientes lo solicitan más y son una tendencia más grande. Por políticas internas, porque para la organización o la empresa la sostenibilidad se vuelve muy importante y quiere hacer ejercicios de transparencia y de rendición de cuentas, y el informe es una muy buena forma de hacerlo. Por presión de los grupos de interés, hay organizaciones que se ven, digamos, más presionadas o que están en temas que pueden generar, no sé, algunos tipos de crisis o escándalos relacionados con sostenibilidad. Entonces utilizan el informe también para contar exactamente y transparentemente cómo es que se ocurren las cosas y cuál es su impacto real para diferenciarse. La sostenibilidad también nos ayuda a diferenciarnos y a través del informe podemos hacerlo, o simplemente por gestión, por hacer las cosas mejor y por transparencia. Recordemos, como lo hablamos ahorita, que el reporte, así como la comunicación no es el fin, el reporte tampoco lo es. Tenemos un tema que es gestionar la sostenibilidad y los ODS dentro de nuestra empresa. Dentro de ese gran tema, que es la gestión de la sostenibilidad, vamos a encontrar la comunicación de la sostenibilidad, y dentro de la comunicación de la sostenibilidad encontramos los reportes como herramientas de comunicación de sostenibilidad. Estas son algunas de los estándares o iniciativas que más se utilizan para hacer reportes de sostenibilidad, como la comunicación de progreso del Pacto Global, la AA Milk Accountability, el GRI, los reportes integrados y SASB. Y estamos viendo, voy a hablarles muy rápidamente acerca de la comunicación de progreso del Pacto Global y el GRI. Cuando una empresa se adhiere al Pacto Global, se compromete en trabajar por los 10 principios: 2 de derechos humanos, 4 de estándares laborales, 3 medioambientales y 1 de anticorrupción, que van completamente articulados con la Agenda de Desarrollo Sostenible y los ODS. Cuando nos comprometemos a esto, también adquirimos el compromiso de hacer un reporte anual para las empresas, en donde vamos a contarle a nuestros grupos de interés cómo hemos ido avanzando en esos 10 principios. Entonces, la comunicación de progreso debe tener 3 elementos. El primero es una declaración de apoyo al Pacto Global, que lo firma el presidente o la alta dirección. Una descripción de todas esas acciones y prácticas que hemos implementado para cada uno de los principios para contribuir, que hemos hecho en materia de derechos humanos, que hemos hecho en materia de prácticas laborales y demás. Y una medición de resultados actuales a través de indicadores y esperados. Entonces, bueno, aquí están viendo básicamente cómo pueden hacer cada uno de esos elementos. Debe ser una declaración explícita, puede estar integrado, por ejemplo, a otro tipo de informes como los GRI, los informes bajo estándares del GRI, y esta declaración puede ir alineada con la carta del presidente. En la descripción de las prácticas, recordemos contar
dónde están esos compromisos, si en la misión, en la visión, en las políticas, a través de estándares a los que estemos adheridos. También explicar qué procesos o sistemas de gestión utilizamos en nuestra organización para abordar cada principio. Por ejemplo, si estamos hablando de alguno de los principios ambientales y contamos con un sistema de gestión ambiental basado en una norma como la ISO 14001, pues eso deberíamos también establecerlo dentro de nuestro COP. Y también contar acciones, actividades concretas que hemos realizado para cada uno de esos 10 principios, como lo son capacitaciones, campañas, auditorías, programas, etc. Y la medición pues la podemos hacer, es una evaluación que hacemos de cómo estamos a través de indicadores. Podemos usar parámetros como lo del GRI o indicadores propios que tengamos establecidos dentro de nuestra organización, y es importante que complementemos esos datos con una descripción de por qué llegamos a los resultados que llegamos. Y finalmente, la otra metodología que les queríamos contar son los estándares del GRI. Es una de las metodologías más utilizadas en el mundo para hacer los informes de sostenibilidad. Han tenido varias versiones. La versión más reciente son los estándares del GRI. De esta metodología ha habido varias versiones y la última son los estándares del GRI. Son del 2016 y recientemente en 2021 salió una nueva actualización de estos estándares. Esos estándares se pueden descargar directamente de la página del GRI en español y en inglés para poderlos aplicar si estamos interesados en profundizar en este tema y en hacer informes de sostenibilidad. Es una metodología que es flexible y es conocida a nivel mundial. Siempre nos va a contener referencias a otro tipo de iniciativas como lo es el Pacto Global, temas de la OCDE, los principios para derechos humanos, y es un lenguaje común para información no financiera, para información sobre temas de impacto económico, social y ambiental, y va a ser muy interesante porque nos va a plantear paso a paso, orientación de cómo reportar esa información no financiera. Esta es la versión anterior. Tenía unos estándares universales y unos estándares temáticos. En la versión actualizada se reemplazaron los estándares universales, es decir, el 101, el 102 y el 103, y algunos cambios dentro de los temáticos. En la versión actualizada que entra en vigencia, que se debe utilizar a partir del 1 de enero de 2023, pero que el GRI recomienda que podemos empezar a utilizar desde ya, vamos a tener 3 tipos de estándares. Los estándares universales, que son los que aplica cualquier organización, que son el GRI 1, 2 y 3, en donde vamos a tener requerimientos, principios como información mínima que debemos contener en nuestros reportes y algunas guías sobre cómo establecer los asuntos más importantes o materiales para reportar. Vamos a tener unos estándares sectoriales, se van a desarrollar estándares que aplican a 40 sectores específicos, como sector energético, manufacturero, envases, empaques. Hay para diferentes sectores en donde vamos a ver unas orientaciones específicas para el sector en el que nosotros nos encontremos, de cómo hacer esos reportes de sostenibilidad. Y también contamos con los estándares temáticos, en donde ya vamos a ver contenidos que podemos incluir dentro de nuestro informe a nivel económico, social y ambiental. Aquí están algunos de los temas que vamos a encontrar en nuestros estándares temáticos: desempeño económico, impactos económicos indirectos, prácticas de adquisición, temas de anticorrupción, materiales, agua, energía, residuos, vertimientos, empleo, libertad de asociación, trabajo forzoso, derechos humanos. Si nos damos cuenta, son muchos de los temas que tenemos alguna guía o estándar por parte del GRI que nos orientará en cómo medir y cómo reportar y comunicar esa información. Finalmente, para hacer un informe debemos enfocarnos en aquello que es más relevante para nuestros grupos de interés y que refleja los impactos económicos, sociales de nuestra empresa. Lo que no sea lo que no influya en nuestros grupos de interés ni que sea de relevancia en cuanto a impacto, no es necesario que lo incluyamos en los reportes de sostenibilidad. Y finalmente, para terminar, algunas tendencias de reporte que hay hoy en día. Vemos informes de sostenibilidad en diferentes versiones amplias y largas en PDF, pero también versiones resumidas, cortas, videos y otro tipo de comunicaciones, nombres y lemas
Por ejemplo, ya no se le dice informe de sostenibilidad 2020, sino cómo aportamos valor sostenible o cómo hacemos la sostenibilidad. Bueno, hay diferentes temas que cada organización pone dependiendo de su realidad y de lo que hace. La estructura del informe es por temas materiales, es decir, los capítulos se dividen por cada uno de los temas que son más importantes dentro de una organización. Por ejemplo, si dentro de una organización lo más importante es el bienestar de los empleados y temas de residuos, pues va a haber un capítulo de bienestar de empleados y otro capítulo de residuos. Cada vez hay más asuntos propios de las organizaciones, es decir, formas de contar y de medir las cosas que se basan en metodologías propias de las empresas y no necesariamente en estándares internacionales. Cada vez son de menor extensión, antes los informes eran muy largos y todavía hay algunas organizaciones que siguen construyendo informes muy largos, pero también hay muchas que están trabajando que cada vez sean más cortos y más concretos y sintéticos. Se está utilizando canales de difusión como las redes sociales para contar esa información relacionada con nuestros informes. Y cada vez estamos usando tonos menos corporativos y más testimoniales. Se está hablando más en primera persona, si estamos dejando que nuestros públicos hablen y le cuenten a nuestros grupos de interés. Y por supuesto, el tema que nos trae la mayoría de los informes de sostenibilidad hoy en día están alineados con los ODS y se utilizan para comunicar cómo nuestra organización está contribuyendo con la Agenda de Desarrollo Sostenible. Entonces, con esto vamos a finalizar nuestra primera parte del módulo 8, algunas ideas de cómo sensibilizar y comunicar los temas de sostenibilidad y de los ODS, y les invitamos a que sigan consultando el material de apoyo y a que vean la segunda parte de este módulo. Muchísimas gracias. Unidos por los ODS, el aporte de nuestras empresas.